Bienvenidos a este video donde trataremos transformaciones de fuente y cortocircuito. Bueno, una transformación de fuente consiste en tener una fuente independiente de corriente con una resistencia en paralelo y transformarla en una fuente de voltaje con una resistencia en serie del mismo valor que la que tenemos acá. Entonces, ¿qué proponemos para esto? Proponemos una resistencia de carga RL de ambos lados y vamos a tratar de que estos dos voltajes sean los mismos y sacar la relación entre la fuente de corriente y la fuente de voltaje. Entonces tenemos que el voltaje en esta resistencia va a ser igual a la resistencia multiplicado por la corriente que pasa a través de ella. Pero esta corriente es igual al divisor de corriente entre estas dos, que va a ser IDS multiplicado por R entre la suma de las resistencias. Y del otro lado por este lado de esta fuente tenemos que V de 0 es igual al divisor de voltaje dado esta fuente. Entonces V de 0 es igual a VDS por RL entre la suma de las resistencias. Ok, insertando esta ecuación dentro de este término, tenemos que este V0 es igual a este V0, entonces por lo tanto tenemos que es RL multiplicado por IDRL, pero IDRL es todo esto, que va a multiplicar a IDS por R entre la suma de las resistencias. Una vez que tenemos esta igualdad, sacamos la siguiente relación. Podemos ver que si estos se están multiplicando en ambos lados, por lo tanto se anulan. Y este cociente es el mismo para este. También se anula. Y nos queda la siguiente relación. IDS debe ser igual IDS multiplicado por la resistencia R debe ser igual a VDS. Entonces, esto no depende de la resistencia de carga, como acabamos de ver. Por lo tanto, lo podemos modelar de la siguiente forma. Si tenemos una corriente dada, IDS, un valor constante, y queremos representarla con un voltaje VDS, entonces VDS tendrá que ser igual a IDS por R, y solo ponemos la resistencia R en serie con esta nueva fuente. Ahora, en cambio, si tenemos un voltaje VDS dado y queremos modelarlo con una fuente de corriente y una resistencia en paralelo, tenemos que despejar de esta ecuación VDS, disculpen, debe ser IDS, tiene que ser igual a VDS entre R. Por lo tanto, el nuevo valor dado de la corriente, tenemos el valor, por decir 5 volts, y la resistencia de 2 ohms, dividimos 5 entre 2, vamos a tener 5 medios de ampere, y con la resistencia de 2 ohms. Bueno, esa es la parte para la transformación de fuentes, espero que quede claro. Y ahora voy a explicar el cortocircuito. ¿Por qué es importante explicar el cortocircuito? Bueno, hay muchos que para mucha gente no es fácil visualizar este circuito, donde tenemos una resistencia R y tenemos una corriente IDS. ¿Cuál es la corriente que pasa a través de la resistencia R? Sabemos empíricamente que la resistencia a través de R es igual a 0, pero vamos a demostrar por qué en realidad es igual a 0. Ok, sabemos que la resistencia de un cable es 0, o sea, permite todo el paso de la corriente. Por lo tanto, hay que modelar este cable
como una resistencia, vamos a llamar RC, tal que la resistencia del cable es igual a 0. Entonces, hacemos el divisor de corriente, IDR debe ser igual a la corriente S multiplicado por RC entre R más RC. RC es 0, 0 entre esto, y nos tiene que la corriente a través de la resistencia va a ser 0. Por lo tanto, la corriente a través del cable va a ser igual a IDS. Bueno, esto es cierto, vamos a analizarlo de la misma forma. La corriente a través del cable IDRCC tiene que ser AR, haciendo el divisor de voltaje, de corriente, por IDS. Y tenemos que RC es igual a 0. 0 más R va a ser igual a R, y R entre R va a ser igual a 1. Y por lo tanto, la corriente a través del cable va a ser toda la corriente IDS. En caso de que tengamos una fuente de voltaje, sabemos que esta fuente nos produce una corriente IDS. Por lo tanto, modelamos hace un momento a IDS, y sabemos que no va a pasar nada a través de esta resistencia, y por lo tanto toda la corriente se va a ir hacia allá. Entonces sacamos hace rato que la corriente a través de la resistencia era igual a 0, y por lo tanto el voltaje de la resistencia, dado la ley de Ohm, que es IDR por el valor de la resistencia, es 0 multiplicado por un valor, va a ser 0, y no tenemos voltaje en la resistencia.